Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable, una nueva jornada para trabajar los estilos de vida saludables. En este miércoles y en esta semana que es cortica, recuerden que el viernes es festivo, en consecuencia no tendremos emisión. Mañana, por supuesto, sí, mañana jueves, y estamos por estos días muy fijados en el tema de la Feria de las Flores, por obvias razones. Hoy estamos en el 6º día de feria y estamos entregando unos consejos que son útiles y son muy propicios para estos días de fiestas y de feria en la ciudad. Invitación para que no se pierdan la feria. Creo que aquí les dije que tenemos más de 500 actividades. Eso lo que significa es que hay para todos los gustos. Puede que a usted no le guste esto, pero si busca en esa agenda de actividades va a descubrir esto y eso le va a encantar. Hay actividades artísticas, culturales, también hay rumba. Obviamente hay muchos escenarios, hay para todos los gustos. La programación completica está en www.medellin.gov.co. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Gracias por recordarnos todas estas actividades importantes de nuestra ciudad, ahora que nos encontramos en Semana de Feria de las Flores, y gracias a ustedes por acompañarnos, por sacar ese espacio importante en la mañana, que a veces es tan ajetreada, para escucharnos y para recordar los consejos importantísimos en materia de salud. Esta vez muy combinado con el tema de la Feria de las Flores, porque desafortunadamente un invitado frecuente por esta época es el licor adulterado, y hoy queremos recordarles qué debemos hacer para reconocerlo y evitar consecuencias fatales. Tiene por supuesto todo el sentido que hoy, por ejemplo, nos dediquemos el Medellín Ciudad Saludable a revisar ese tema. Está claro el contexto, estamos en Feria de Flores, llevamos unos días, falta todavía la mitad de la programación, y feria es fiesta, y fiesta se asocia en nuestra cultura occidental y nuestra cultura colombiana con licor. Entonces nos pueden pasar dos cosas: uno, consumir en exceso, los que nos trae problemas y nos ponen muchísimos riesgos, o dos, porque hay muchos vivos malintencionados que aprovechan tablados, tarimas, fiestas, festividades para introducir y comercializar licor adulterado, licor que incluso no es apto para el consumo humano. Entonces, uno, estas son las dos invitaciones del día: controlar el consumo, ser muy conscientes, no hacemos una satanización del licor, no decimos prohibido, no se tome un trago, no pruebe una cerveza. No, no es el sentido de este programa, ni ha sido nunca el objetivo nuestro. Es ponerle conciencia, responsabilidad de consumo, saber hasta dónde. Y lo otro, cuiden muy bien los sitios donde van a comprar y a consumir ese licor. Es que la salud y tal vez la vida se ponen en riesgo cuando nos descuidamos con esos temas. Totalmente, Felipe. Entonces es importantísimo tomar ciertas medidas de seguridad por esta época, pues ojalá perduren siempre, pero por esta época, como lo decía Felipe, las personas inescrupulosas se aprovechan de esta situación para vender un licor que puede producir algunas alteraciones en la salud muy graves, alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones en la retina que pueden llegar a producir ceguera, unas intoxicaciones que pueden llevar a la depresión respiratoria, incluso con la triste noticia de que cada vez estas personas van evolucionando más en la preparación de este licor, y por lo tanto reconocerlo a simple vista, con el olor, con el sabor o con el color, no es tan fácil. Entonces aquí vamos a tener un especialista, eso sí, de los mejores en Medellín, que saben mucho de este tema, para que ustedes lo aprovechen, para que ustedes hagan las preguntas y también para que nos enseñe cómo reconocer ese licor y qué hacer en casos en que veamos que una persona puede estar en una intoxicación. Este invitado que traemos para hoy, nos va a ayudar a agudizar un poquito los sentidos, a tomar conciencia y a entender las complicaciones y los riesgos que estamos asumiendo cuando conscientes o inconscientemente consumimos licor adulterado. Es el tema del día. Esperamos, como todos los días, la participación muy activa de ustedes. Resuelvan las dudas, que quien viene hoy es uno de los especialistas de este tema en Medellín, Antioquia y Colombia. Tenemos listas las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico para ustedes. Bienvenidos. Empezamos Medellín Ciudad Saludable. El otro asunto, sin duda, es el exceso en el consumo de licor.
y los riesgos que nos genera cuando no tomamos las precauciones adecuadas, es decir, cuando nos excedimos. Entonces se disparan los accidentes de tránsito, un asunto que hay que evitar cuando estemos consumiendo el licor. Nada de conducir moto, vehículo, absolutamente nada, porque asumimos un riesgo no solo para nosotros, sino también para los demás. Nos descuidamos en el tema de la sexualidad y nos volvemos irresponsables, generando tal vez embarazos no deseados o, por qué no, enfermedades de transmisión sexual. Se nos incrementa la posibilidad de ser violentos, de expresarnos de manera violenta. Cuando uno consume licor, como que se altera un poco más, y cualquier discusión con un amigo, con un vecino, con la misma familia, se puede convertir en un tema serio y una problemática real que puede llevarnos a la agresión. Elementos que hay que tener en cuenta para que lo pensemos muy bien y seamos muy responsables en ese consumo. Efectivamente, porque no solamente pensar en qué hacer en el caso de intoxicarme con licor adulterado, sino pensar también que el alcoholismo es una enfermedad que hace parte de nuestra vida, que el licor es una droga legalmente aceptada y que por lo tanto culturalmente se presenta mucho y a veces no es como una enfermedad invisible. No nos damos cuenta que tenemos ahí muy cerca el familiar, el amigo, el compañero de trabajo que puede estar padeciendo también de un alcoholismo y que es nuestra responsabilidad estar pendiente de estos signos de alarma y poder brindar ayuda. Afortunadamente en Medellín, la Secretaría de Salud, en los diferentes centros, en las diferentes aseguradoras, hoy en día se presta más atención a estas situaciones y a las adicciones. Recordemos también que existe una línea amiga que la vamos a estar recordando durante el programa, que es una herramienta a la que podemos utilizar cuando tenemos estos casos, no solamente el de la intoxicación por el licor adulterado, también el de la persona que abusa del licor y por lo tanto hace daño a su familia, hace daño a su trabajo y no va a tener un desarrollo integral de su vida y de su personalidad. 444-4448 es esa línea amiga en salud para que la consulten, la tengan pendiente y puedan utilizarla, porque ahí también trabajamos los temas de la salud sexual y reproductiva y la salud familiar, y esto tiene que ver con esos temas y con otros. No perdamos del escenario, aunque no lo hemos dicho hoy, pero quienes son fieles seguidores del programa saben el contexto que les hemos hecho explicando que el licor es una sustancia psicoactiva. Totalmente. Claro. Es legal, por supuesto, Exacto. Se puede consumir licor de manera legal, pero es un consumo que nos cambia como la visión de realidad cuando nos exageramos en ese consumo, cuando no lo hacemos de manera consciente y responsable. Y tengamos también presente, lo decía la doctora Fanny Isabel, que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad y que amerita ser tratado y que deben llevarse unos protocolos y asistir donde los médicos y buscar la recuperación, y lo podemos hacer desde las garantías que ofrece nuestro sistema de seguridad social en salud. 441-2100, línea local 018 41 40 99, la línea nacional para que hagan sus preguntas. Claro que sí, recuerden también nuestras redes sociales, @saludmedellín, ese es nuestro Twitter para que por ahí intervengan, opinen. Felipe siempre está pendiente en el computador de todos esos mensajes que ustedes nos envían. También tenemos una página en Facebook muy activa por esta época. Recuerden que estamos en la semana de la lactancia materna, promoviendo este hábito saludable en todas nuestras madres. Esa página es Salud Medellín, esa es la de Facebook, y el correo electrónico que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Otra vez, agudizar sentidos y estar muy conscientes del consumo que hagamos por estos días y siempre, y no descuidar, porque cuando empezamos a tomarnos los traguitos nos volvemos menos flexibles en la compra y en el sitio donde consumimos. Precisamente queremos hacerles recomendaciones a propósito de eso, para evitar caer en manos del licor adulterado con todos los peligros que eso genera. El licor es utilizado en las celebraciones porque ayuda a las personas a que se desinhiban, tengan ánimo para la fiesta, se sientan liberadas y desentendidas de su contexto habitual. A partir de la confianza que se pone normalmente a estas bebidas durante los festejos, no solo se abusa de su consumo, sino que se descuidan los aspectos con los que hay que estar atentos para evitar ser víctimas de licor adulterado o falsificado. Para velar por el autocuidado durante esta Feria de las Flores, no exceda el consumo de bebidas alcohólicas y no haga mezclas con diferentes tipos de bebidas. Se destaca además que si planea beber, no maneje, entregue las llaves o simplemente deje su vehículo en casa. Recuerde siempre adquirir las bebidas en lugares autorizados y de confianza, verificar el estado del empaque y que el líquido no contenga impurezas.
Mirar que las condiciones del establecimiento donde se encuentra sean las más adecuadas, observando el color de la calcomanía que les asigna la Secretaría de Salud luego de una inspección. Esta será verde si el lugar tiene condiciones óptimas, amarilla si tiene un aspecto por mejorar o roja cuando el lugar no es apto para la actividad de comercio que allí se realiza. Lo primordial es ser cuidadosos con los licores, verificando siempre las condiciones del empaque y el contenido, no ingerirlo en exceso y parar su consumo si siente que algo no está bien, como las características del sabor o por algún síntoma que pueda presentar. Esa clave del semáforo de la Secretaría de Salud de Medellín es importantísimo. Recuerden, verde y amarillo son sitios que se pueden visitar y son seguros para nosotros. Rojo o no está, es mejor no consumir o no comprar ahí ningún tipo de licor, incluso de alimentos por esta época que también es muy frecuente. Recordar que la intoxicación por metanol, porque el metanol es la sustancia que se utiliza para el licor adulterado, es una intoxicación grave, nos puede llevar a la muerte y depende mucho también de la forma en que el paciente está tomando, ingiriéndolo. Estos tragos cortos que se toman muy rápidamente, pues generalmente logran esos efectos más rápido. Entonces la persona que se siente mareada, con mucho dolor de cabeza, con visión borrosa, mucho más rápido que cuando toma el etanol, que es el que se utiliza para fabricar el licor normal. Signos de alarma para estar pendientes. ¿Qué le está pasando a este paciente? Normalmente no se emborracha tan rápido, normalmente no se prende tan rápido y poder acudir a tiempo a un servicio de urgencias y no esperar entonces a que de pronto se quede dormido, a que tenga una depresión respiratoria y a que las consecuencias pues sean más graves. Hoy además vamos a descubrir algunas claves, algunos tips prácticos para entender si una persona está en riesgo de alcoholismo o de hecho ya es un alcohólico. Estaba revisando unos datos de lo que pasa con familias donde padecen esta enfermedad. Recuerden que el alcoholismo es una enfermedad y estaba viendo que los niños de padres alcohólicos pues no solo tienen mal rendimiento escolar, se mantienen deprimidos y tienen problemas de ansiedad y baja autoestima y además pueden tener más adelante matrimonios que terminen en separación. Y el invitado de esta mañana trajo un dato supremamente bueno. Mire, doctora Fanny Isabel, el 50% de las hijas de padres alcohólicos terminan casadas con personas o alcohólicas o que potencialmente podrían llegar al alcoholismo. Tal vez un psicólogo podría decir es una forma de compensar o de tratar de remediar lo que no pudo hacer con el padre. Bueno, ese es un análisis profesional que debe hacerse y yo solo aquí aventajo o adelanto una tesis, pero sinceramente y sin duda es una cifra impactante. El 50% de las hijas de padres alcohólicos puede casarse con un alcohólico o con alguien que podría ser alcohólico. Invitemos de una vez al doctor Ubier Gómez Calzada, él es médico, toxicólogo del Hospital San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Bien, gracias a Dios. Venga, lo invito a que se haga este ladito al lado del computador para que conversemos tranquilamente. Por aquí, doctor Ubier, venga, aquí al ladito. Venga, le pregunto una cosa, ¿realmente hay un asocio y una relación directa y fuerte entre estas festividades como Feria de Flores y, por ejemplo, Navidad, con el mayor consumo de licor adulterado? ¿Qué logran ustedes detectar en la toxicología? Que el licor adulterado no es porque la gente compre metanol como tal para mezclarlo y venderlo, sino simplemente porque producir licor bueno requiere de un estricto control de calidad y sobre todo de la temperatura. Cuando la temperatura supera los 80 grados centígrados, que es cuando se pretende hacer gran cantidad de licor, como en vísperas de ferias de flores, como en vísperas de diciembre, se produce una mezcla de concentraciones variables entre etanol y metanol. Y ahí es cuando la persona lo vende pensando que está vendiendo un alcohol adulterado, sí, pero que no es tóxico, cuando en realidad tiene una potencialidad letal. Entonces ahí es donde debemos tener precaución, porque en nuestro medio 1 de cada 5 botellas que circulan es de alcohol adulterado. Altísima. 1 de cada 5. Impresionante. Sí. Doctor, de acuerdo a su inmensa experiencia, ¿todavía se siguen presentando casos mortales con este tipo de intoxicación? Sí, los hemos tenido en estas temporadas o a veces por imprudencia de las personas porque compran alcohol industrial que contiene cantidades de alcohol metílico con ánimos de beberlo porque creen que simplemente se van a embriagar y han terminado o muertos o ciegos.
Entonces hemos tenido casos este año de personas que se intoxicaron con ese tipo de licor y obviamente por esta temporada todo el mundo está en alerta por la posibilidad de que ingrese un mayor número de personas que son víctimas del alcohol adulterado. Vamos recogiendo entonces elementos. Recuerden que Feria de las Flores y Navidad, la llegada de la temporada de fin y comienzo de año, son dos picos importantes para el aprovechamiento en la comercialización de eso y por supuesto para que todos seamos víctimas. Doctor Ubier, doctora Fanny, vamos a la sala y seguimos ahí la conversación. Como pretendemos, doctor Gómez, hoy ser muy prácticos, sí. ¿Cómo identificar en una persona que de pronto está siendo víctima del licor adulterado? Es decir, que en ese momento, de acuerdo con la forma como se está expresando, moviendo no sé qué síntomas, pues nos permiten identificar eso. Perfecto. Una pequeña anotación antes de responder lo que preguntas. Y es que cuando nosotros en sitios específicos como por ejemplo Sabaneta, que es famoso porque la gente va a beber tapetusa, la tapetusa es licor adulterado, contiene metanol en concentraciones variables y hemos tenido personas procedentes de esos lugares que han tenido intoxicación metílica simplemente por estar bebiendo lo que ellos piensan que es un licor artesanal inocuo, la tapetusa, cuando en realidad contiene metanol en concentración variable y que puede llegar a matar. En relación a cómo identificar por las características macroscópicas es imposible, porque como bien decían, han llegado a un grado de refinamiento tal que es absolutamente imposible diferenciar una botella por su aspecto físico, porque las botellas las compran, las etiquetas desafortunadamente no las rasgamos y es muy importante rasgar las etiquetas, también muy importante el destapar, tener las tapas en un lugar diferente al de la basura para que no llegue íntegra al falsificador que va a vender el licor adulterado. Y dado que no se puede identificar entonces por sus características físicas, es importante que toda persona que haya consumido licor ojalá haga un inventario de con qué amigos bebió y qué teléfonos tenía, porque cuando se intoxica una persona es el caso índice, pero con seguridad hay 4 o 5 más intoxicados que están consultando en diferentes sitios. Poder contactar a esas personas para verificar que tienen una sintomatología similar le permite a uno, sin tener todavía un resultado de laboratorio, intervenir tempranamente la persona mediante una limpieza de su sangre bajo un procedimiento que se denomina diálisis y de esa manera evitar que llegue a la muerte. Entonces, lo primero es que uno debería recordar muy bien con quiénes bebió y tener sus teléfonos o direcciones. Adicionalmente, si uno no tomó en exceso y tiene un guayabo que es de una magnitud no proporcional a la cantidad de licor que tomó, con mareo, con dolor de cabeza, con náuseas, con vómito, con dolor abdominal, con ardor en la boca del estómago, la epigastralgia, con sensación de dolores musculares, que está uno sintiendo que se está muriendo, y sobre todo, si tiene algún grado de compromiso de la visión, si refiere a tener visión borrosa, visión nublada, como viendo a través de un vidrio esmerilado, eso es una intoxicación metílica e inmediatamente esa persona debe recibir la primera medida de auxilio. ¿Cuál es la primera medida de auxilio? Sonaría extraño, pero hay que darle 3 centímetros de aguardiente por kilogramo de peso que tenga esa persona. Es decir, si es una persona de 70 kilos, darle alrededor de un vaso lleno de aguardiente para que la persona se embriague. ¿Por qué es la medida? El alcohol adulterado corresponde a metanol y el metanol solo, sin transformarse en el organismo, no es tóxico. El metanol lo transforma una enzima en formol y empieza a circular formol por la sangre y luego se convierte en ácido fórmico, que es el ácido que le inyectan a uno las hormigas cuando lo pican. Así que uno tiene una intoxicación por ácido de hormigas y por formol. Pero si uno toma etanol, alcohol del bueno, la enzima deja solito el metanol, la enzima tiene más afinidad por el etanol y deja de producir los metabolitos tóxicos formol y ácido fórmico, y esa es la medida de primeros auxilios. La segunda medida que uno podría implementar sería conseguir ácido fólico, que en cualquier farmacia lo venden, y tomarse, óigase bien, 50, no una ni 5, sino 50 tabletas de 1 miligramo. Porque 50 tabletas de 1 miligramo de una vez, porque las grandes dosis de ácido fólico transforman ese ácido fórmico, que es el que inyectan las hormigas, en CO2 y agua y disminuyen la toxicidad. Esas 2 medidas son esenciales e inmediatamente consultar en un hospital de alta complejidad donde haya disponibilidad de un servicio de diálisis, porque definitivamente la medida salvadora es la diálisis prolongada en esos pacientes. Doctor, ¿y puede transcurrir muy poco tiempo entre esos síntomas que usted acabó de mencionar y, por ejemplo, la pérdida de la visión o ya los síntomas más severos, la convulsión, por ejemplo? Sí, es una pregunta muy interesante porque existe una predisposición a la vulnerabilidad a la intoxicación.
Nosotros hemos tenido pacientes que con un trago han quedado ciegos y pacientes que con esa persona estaban tomando y se tomaron media botella y no perdieron la visión. En mucho tiene que ver que cada persona tiene una cantidad diferente de ácido fólico. El ácido fólico se encuentra presente en las verduras y una persona que le gusten mucho las ensaladas mantiene niveles muy elevados de ácido fólico y es en cierta medida una defensa contra la intoxicación. Pero hay gente que la única verdura que toma es el mango con sal para pasar el aguardiente, el pasante, y obviamente esa persona tiene una mucha mayor vulnerabilidad. Entonces, también el género influye, porque las mujeres son más vulnerables al efecto del alcohol, llámese etanol o metanol, que los hombres que lo metabolizan de una manera más rápida. Entonces, varía según la cantidad y según la concentración que tenga la bebida. Porque hemos tenido personas que tenían la bebida completamente, era metanol el 100%. Se tomaron 2 tragos y con eso fue suficiente para morirse. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces es una mezcla, da tiempo por la sintomatología que la persona consulte, pero todo aquel que empiece a experimentar visión borrosa en un guayabo debe correr porque es una emergencia y si no es rápidamente dializado terminará siendo ciego. Aprovechen la presencia del doctor Gómez, que se están dando cuenta, es un experto, gran conocedor de estos temas y tiene un reconocimiento en estas áreas de la toxicología, pues no solo regional, sino también nacional. Les recuerdo las líneas 441-2100 y 018-041-4099 y las redes sociales. Doctor Gómez, ¿embriagarse más rápido podría ser un signo de licor adulterado? A ese paciente o esa persona que se toma media y con la media empieza como a prenderse, pero un día se tomó 1 o 2 y ya está prendido, sí. ¿Podría ser? ¿O eso varía de acuerdo con el día, el cansancio, lo que ha comido, el agua que tomó? Correcto, varía, pero un signo que es muy temprano es las náuseas y el vómito, porque el licor adulterado, al convertirse en formol y en ácido fórmico, el organismo trata de eliminar ácido de la manera más rápida posible para compensar, y la manera más rápida de eliminar ácido es vomitar, porque uno bota ácido clorhídrico que producimos para la digestión. Entonces, cuando uno empieza a tomar y empieza a experimentar ardor, dolor abdominal y presenta vómito profuso, piensen que probablemente hay alcohol adulterado y consulte para que lo dejen en observación, y depende de la evolución y los exámenes practicados, uno puede sospechar y confirmar la presencia de alcohol adulterado en el organismo de esa persona. Mientras más tempranamente consulte, mejor. Puede pasar también, doctor, que la persona está muy acostumbrada pues a tomar licor, pero que en ciertos momentos esos metabolismos o que su hígado no haga la función de desintoxicación como normalmente la hace. Sí, generalmente todo paciente que desarrolla la enfermedad del alcoholismo pasa por una época en que tolera una gran cantidad de licor y prácticamente no se emborracha. Pero cuando el hígado ya se va afectando, son esos que la gente jocosamente dice, no, se emborracha oliendo el poncho, porque se toma unos tragos y ya quedó, el hígado no lo metaboliza. Y eso ya es una señal de alarma que está diciendo esa persona tiene un patrón de consumo excesivo, tiene un alcoholismo y requiere de una intervención integral para recuperarse de su enfermedad. Este tema está muy bueno y creo que debemos seguir por ahí cuando regresemos de la pausa institucional. Cómo identificar una persona que está en proceso de alcoholismo, de caer en la enfermedad o que ya es alcohólico, con unas claves que seguramente en un ratico nos entregará el doctor Gómez. Vamos a hacer la pausa y volvemos a desarrollar este tema, y aprovechen la presencia del doctor Gómez esta mañana en Medellín Ciudad Saludable. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de esperanza. Que viva la feria, quiero celebrar. Somos un pueblo, color campesino. Somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de
¿Y cómo le dice, por ejemplo, en francés? Pilas que hay huevero. Ah, eso lo que es que yo le pregunto las cosas que uno dice de arquero, no. Pilas que hay huevero. Yo, que uno está estresado. ¡Huevero! O allá no existe. Sí, voy a decir, sabía. ¿Sabía? ¿Sabía que aquí hay un huevero? Y arrancamos este segundo bloque de Medellín Ciudad Saludable, recordando que Salud en el Hogar tiene un mensaje cada día para nosotros. El de hoy es que debemos abstenernos de ofrecer licor a los menores. Esto es un acto y responsabilidad. Además, recordemos que la edad del primer consumo en nuestra ciudad es bastante baja y que por lo tanto estas prácticas que a veces son culturales, en las fiestas, ofrecer un poquito de licor a los niños, pues pueden inducirlos y luego generar unas dependencias muy difíciles de revertir. Vamos con nuestra primera llamada. Tenemos en Itagüí a Nelson Molina. Buenos días, Nelson. Bienvenido. Días. Hola, Nelson. Sí, buenos días. Mi pregunta es para el doctor. Claro que sí. Pues a mí me gusta tomarme los chorritos. Sí. Pero pues a mí me gusta tomar ese aguardiente. Lo que pasa es que ves, cuando tomo ron, me da mucho guayabo. A mí cuando tomo aguardiente no me da guayabo. Pero cuando tomo ron, me amanezco con mucho guayabo. Entonces mi pregunta era, pues, ¿cuál es la diferencia entre un licor y el otro? ¿Cuántos años tienes, Nelson? Tengo 30 años. ¿Alguna otra pregunta, doctor, para nuestro televidente? No, la idea es la siguiente. Gracias, Nelson. Gracias. Nelson, cuando uno compra aguardiente, el aguardiente tiene una concentración de alcohol de un 29%. La concentración que tiene el ron es más elevada. Adicionalmente, el color del ron se lo producen unas sustancias denominadas taninos, y los taninos en personas susceptibles pueden desencadenar dolor de cabeza al día siguiente. Por eso hay personas que no toleran las bebidas que tienen color, pero en general los tragos que se toman con baja concentración, por ejemplo cerveza, producen mucho menos guayabo que el aguardiente y este a su vez mucho menos guayabo que el ron. Tragos de mucha concentración como el whisky, que dice la gente no da guayabo, sí lo da, pero como es un trago largo, la gente lo va bebiendo lentamente y si uno bebe lentamente lo metaboliza, no alcanza niveles de metabolitos tóxicos y por lo tanto el otro día está en buenas condiciones. Por eso los tragos cortos que hablaban de que están muy de moda, los denominados shots, son tragos que producen una embriaguez muy rápida y un guayabo muy fuerte porque se alcanzan niveles de alcohol supremamente elevados que el organismo no es capaz de metabolizar a un ritmo adecuado. Así que la recomendación es que independientemente del trago o se espacie el tiempo de tomarlo, por ejemplo, un trago de aguardiente cada hora, al otro día con seguridad no tendrá guayabo, o si es un trago que va a ser largo como un whisky, hacerlo rendir para tomarse un trago en una hora y con seguridad va a ser muy bien tolerado. Me hizo pensar, doctor Gómez, la llamada de Nelson es si el cuerpo, sin mi cuerpo, se acostumbra a un determinado licor. Es decir, si yo tomo ron y me acostumbré al ron, si paso al aguardiente a otra bebida, ¿eso me puede generar una sensación de embriaguez y de guayabo mayor? Sí, es el hecho de que uno aprende a beber cierto tipo de licor. Por eso la gente dice que lo que mata es la mezcla, que no se deben mezclar licores, y no es que no se puedan mezclar, simplemente que uno desarrolla cierto ritmo para tomar cierto licor. Y cuando empieza a tomar otro licor al mismo ritmo y que tenga más concentración, obviamente va a tener una toxicidad mucho mayor. También el organismo se adapta a los efectos del licor. Por ejemplo, la primera vez que uno se emborracha, se levanta, tambalea, se cae, pero uno aprende a controlar el equilibrio luego bajo efectos del licor y hay mucha mejor tolerancia. Hay un mito muy interesante y es que la gente dice que si después de estar bebiendo sale y se serena, que se emborracha, entonces que no se puede serenar. Que no fue el licor, fue el sereno. Fue el sereno. Eso fue el sereno que lleva la ventanilla abajo. Y no es el sereno, es que nadie pierde el equilibrio sentado. Cuando ya uno se levanta y sale, que le toca caminar, bajar, subir escalas y demás, que generalmente es en horas de la madrugada, ya se da uno cuenta de lo embriagado que está y la achaca es al sereno y no la cantidad de licor que tomó porque no estaba consciente al haber estado sentado. Bien. Doctor, tenemos una pregunta interna. Doña Olga Betancourt nos llamó desde San Antonio de Prado y ya le pareció muy interesante su explicación sobre por qué el alcohol bueno
el etanol es el antídoto para la intoxicación por metanol y por favor para que no la vuelva a repetir. ¿Cómo no? Hay enzimas que nuestro organismo prefieren actuar sobre una sustancia. Entonces, si a esa enzima que tenemos que actúa sobre los alcoholes le ponen a escoger entre el alcohol bueno y el alcohol malo, empieza a trabajar sobre el alcohol bueno exclusivamente y deja el malo a un lado. Pero si no hay alcohol bueno, empieza a trabajar en el alcohol malo y produce los metabolitos tóxicos. Entonces la idea es entretener a la enzima cuando una persona está intoxicada para que esa enzima deje de transformar el alcohol malo en los metabolitos tóxicos, empiece a actuar sobre el alcohol bueno y ahí detenemos el proceso de intoxicación y ya lo que se produjo, como el ácido fórmico, como el formol, se saca del organismo mediante ese proceso de diálisis. Entonces es simplemente la apetencia que tienen unas enzimas para trabajar sobre determinadas sustancias más que sobre otras. Hay, doctor Gómez, alimentos líquidos que potencien el efecto del licor, que lo exalten. Sí, en general una bebida caliente o cuando se toma con sal, tipo tequila, cuando se toma con café, porque el café aumenta el vaciamiento gástrico y aumenta la velocidad de absorción de las diferentes sustancias. Entonces la persona se puede embriagar más. ¿Cómo retrasar eso? Con comidas ricas en grasa, pero que no sea excesiva. Y ojalá nunca tomen con el estómago vacío, porque también el estómago, cuando se toma, hay vaciamiento gástrico y rápidamente se absorbe todo el licor. Si hay alimento, el alcohol se va absorbiendo lentamente y los efectos nocivos son mucho menores. Muy bien, volvamos a San Antonio de Prado, allí se encuentra José Zuleta. Buenos días, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. La pregunta es, uno cuando está en una fiesta se sabe que no falta el borrachito cansón, ¿cierto? Sí. Esa persona normalmente es la que más toma. Sí. ¿Uno cómo hace para saber si pues mejor dicho, hay alguna diferencia entre una ebriedad por un alcohol bueno o un alcohol adulterado? Muy buena pregunta, porque la situación es que en general, diría yo, el 99% de los casos hay una mezcla de alcohol bueno con alcohol malo. Pero ahí no está el problema. El problema está cuando se acaba el efecto del licor y aparece el guayabo, porque el organismo primero metaboliza todo el alcohol bueno y cuando se acabó el alcohol bueno empieza a trabajar sobre el alcohol malo y ahí es cuando uno presenta los síntomas. Por eso la persona en la fase aguda, cuando está ebrio, cuando está muy borracho, no siente ningún síntoma. Pero cuando ya metabolizó todo el licor bueno y empieza a metabolizar el malo y empieza a circular por su sangre formol y ácido fórmico, ahí es que vienen los dolores, la visión borrosa, el vómito y ahí es donde debe consultar. Así que en la fase aguda no te preocupes, que puede que la persona haya tomado licor malo, pero no va a tener ningún efecto porque simultáneamente ya tomó el antídoto, el alcohol bueno. Eso sí, cuando vayan a conseguir alcohol bueno, no lo compre donde compró la botella anterior. Vaya a un lugar certificado, vaya a un supermercado, un lugar verde que le pueda dar seguridad de su compra, porque recuerden, 1 de cada 5 botellas que se compra en un lugar callejero es de licor adulterado. Ese dato asusta. Asusta, porque es una ruleta rusa. Claro. Miren, ¿cómo identificar el licor adulterado? Si una botella contiene o no licor adulterado. Nos decía el doctor Gómez, no es fácil, porque incluso quienes lo hacen y lo comercializan se han sofisticado en la preparación y en la adulteración, y además a veces se las dejamos fácil porque les dejamos la tapita ahí, no destruimos ni rasgamos las etiquetas. La Secretaría de Salud hace un trabajo de vigilancia e inspección en los sitios donde se expide o vende el licor. José Reinaldo Bastidas es técnico en salud de la Secretaría, es uno de esos encargados de recorrer los establecimientos de comercio para buscar e identificar el licor bueno y el licor malo. Él nos va a entregar algunos consejos que son muy prácticos también para nosotros. Es bien importante que el consumidor o el expendedor tengan en cuenta estas condiciones para su identificación. Primero, en las botellas, lo primero que debemos mirar es que la botella no tenga partículas suspendidas en todo su contenido. Debemos de tener en cuenta que su precinto se presente su cierre en buenas condiciones y que al abrirlo se abra en 2 partes iguales. Además, debemos de tener en cuenta que la numeración que se encuentra impresa en la tapa y en el sello de seguridad coincida con el que se encuentra en la etiqueta. Los sellos presentados aquí en la parte deben de ser de una forma igual
sin arrugas, sin deterioro. En la caja debemos de tener en cuenta que en su parte posterior, en el cierre, se encuentre en perfectas condiciones y no tenga pegas distintas a la normal o que resalten su cierre, que tenga su número de lote, que se identifique con su número de lote y su etiquetado, en su etiquetado que contenga el registro sanitario. Muchas gracias a José Reinaldo por esos tips y además por esa labor que por estos días intensifican precisamente para cuidar a todos los ciudadanos y los turistas que vienen a nuestra feria. Vamos ahora con llamada desde Florida Blanca, Santander. Allí se encuentra Álvaro Amaya. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quería preguntar lo siguiente, ¿no? Dicen que cuando uno ingiere el licor adulterado en pequeñas cantidades, por ejemplo 2 o 3 tragos, es mejor continuar tomando y tomarse media botella, por ejemplo, para que los efectos nocivos sean menores. Sí, pero sería tomarse a la cantidad aproximada de un vaso, pero no del mismo licor, porque no quiere decir que si yo me voy a intoxicar un poco con una pequeña cantidad de licor y que si tomo de esa misma cantidad algo más me voy a desintoxicar, porque es una creencia infundada. La gente dice, si yo tomo poquito veneno me intoxico que si tomo mucho veneno. Esto no es cierto ni para ningún tóxico ni para el alcohol. Si uno sabe que en un momento determinado por la sintomatología probablemente tomó alcohol adulterado, tómese un vaso de alcohol bueno y inmediatamente consulte en el hospital, pero no siga tomando de ese licor supuestamente adulterado, porque la gravedad de la intoxicación es proporcional a la cantidad que tome. Bueno, tenemos preguntas internas, los televidentes están muy animados. Alexander Rodríguez nos pregunta, ¿por qué es la visión? ¿Por qué los ojos son el primer órgano que se afecta cuando se toma licor adulterado? Muy bien, es uno de los órganos, pero no el primero, porque el primero que se afecta es el abdomen, el estómago, produce una gastritis muy grande porque tenemos ahí el ácido y el formol. En segunda instancia se inflama algo líquido, en tercera instancia el páncreas. El 50% de los pacientes que se intoxican con el alcohol adulterado hacen pancreatitis, lo cual agrava la evolución del cuadro clínico, pero el alcohol difunde a donde hay líquidos, puesto que es un líquido, y dentro del ojo tenemos el humor acuoso y el humor vítreo, que son ricos en líquido. Allí llega el alcohol, y nosotros tenemos un alcohol también en el ojo, que es el retinol, la vitamina A, y tenemos la enzima que transforma el retinol en otros metabolitos, empieza a transformar ese licor adulterado en formol dentro del ojo, y ese formol quema el nervio óptico, y si no tenemos nervio óptico no tenemos visión. Victoria Arias, en el barrio El Salvador. Victoria, buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Excelente y con peligro de mejorar. Qué rico, muy bueno. Bueno, primero que todo para felicitarlos por el programa. Gracias, Victoria. Soy televidente y los quiero mucho. Segundo, el tema está muy importante y quería consultarle al doctor. Hace más o menos desde diciembre nos dijeron que antes de ingerir licor se tomara una pastilla que se llama Necrotón. Sí. Que con esta pastilla ya los efectos en el guayabo pues al otro día son menos nocivos y menos drásticos. Sí. Pero uno sabe pues que de todos modos de cualquier cosa buena trae algo malo. Entonces quisiera saber qué beneficios y qué contraindicaciones trae el tomar la pastilla antes de tomar. Sí, en realidad la silimarina, que tiene diferentes nombres comerciales, tradicionalmente se ha recomendado lo mismo que el metadoxilo, es otro de los componentes que sugieren, pero no hay ningún estudio científico que haya demostrado que atenúe la magnitud de un guayabo. Si es muy importante la pregunta, es porque qué precauciones debemos tener al siguiente día. Recuerden que el alcohol bueno, inhibe una hormona que tenemos que se llama la antidiurética, que evita que perdamos líquidos, y por eso es que al inhibirla uno se toma una cerveza y va orina 2. Y al otro día en un guayabo uno tiene la boca como una polvera, pero detrás de la orina se fue el potasio, el calcio y el magnesio. Y la persona al otro día está torcida y está deshidratada, está con vómito, y muchos de los que empiezan a tener calambres es porque les falta calcio. A esos hay que tomar leche para que lo reemplacen, si fue que es el caso.
pero cuando baja el potasio y el magnesio dan calambres y se prolonga el trabajo del corazón, se contrae y se relaja lentamente y eso predispone a arritmias. Muchas personas que tratan de calmar el guayabo van y se inducen el vómito o se bañan con el chorro del enguayabado, que es de agua fría completamente, y eso lo puede matar a uno, porque se llama un estímulo vagal. Cuando uno se induce el vómito, el corazón late más lentamente, puede generar una arritmia que se llama puntas torcidas, eso precede el paro cardíaco y la persona murió. Y encontraron a fulanito entonces vomitado en el baño. La gente dice, ay, se ahogó en el vómito. Y no, él mismo se indujo el vómito y por una arritmia cardíaca. Se mete en un chorro de agua fría y recuerden que el agua fría a todos nos ha pasado, que nosotros tomamos cualquier líquido muy frío estando calorados y uno tiene dolor retroocular y dolor en el pecho, pero como tiene los iones normales no pasa nada, pero si tiene el potasio, el calcio y el magnesio bajos, se puede morir. O hemos oído todos el cuento de el que se tiró al río o a la piscina después de estar rumbeando toda la noche y se ahogó. El agua fría en el rostro le produjo un paro cardíaco y se murió. Por eso no es recomendable tampoco salir a trotar y a sudar el guayabo, porque pierde uno calcio, potasio, magnesio, pierde más de lo que ha perdido ya. Hace la arritmia, entonces se junta el roto con la descosedura y termina muerto. Así que un guayabo es para bañarse con agua caliente, para tomar calditos, para no hacer esfuerzos excesivos, para no vomitar, y de esa manera se puede cuidar la persona. Qué buenos tips los que nos está dando hoy el doctor Ubier Gómez. Vamos ahora a Manrique, allí se encuentra Blanca Cano. Buenos días, Blanca, bienvenida. Es para hacerle una preguntita al médico. Claro. Mira, es que yo tengo un hijo que sufre de arritmia cardíaca. Sí. Y él siempre le gusta consumir licor, pero entonces a mí me preocupa, y como él es un especialista, a ver qué me aconseja, pues como de que el licor puede consumir, porque el cardiofisiólogo siempre le dice pues que ojalá no consuma, pero usted sabe que las personas más bien jóvenes siempre van por ahí a su fiestecita, a su reunión y quisieran consumir algún trago. En diciembre, por ejemplo, había tequila y yo sí, pues le dije que no fuera a tomar de eso porque me da mucho susto. Y él tiene 36 años y ya está pues en tratamiento. Él toma a diario una pastilla mañana y tarde porque no la puede dejar de por vida. Entonces a mí me preocupa mucho eso, de que de pronto él con un trago se pueda hasta morir. Muchísimas gracias y lo felicito por el programa. Gracias, Blanca. Muchas gracias por su pregunta, y su preocupación es completamente fundada. Cuando uno toma licor, el licor es metabolizado hacia una sustancia que se llama acetaldehído en un paso inicial. Y el acetaldehído inhibe otra enzima que se llama la dopamina beta hidroxilasa, que convierte un neurotransmisor, la dopamina, en adrenalina y noradrenalina. Es decir, cuando usted toma licor, usted deja de producir noradrenalina y adrenalina, que mantienen la presión. Por eso es que al no constreñirse los vasos, uno se siente caliente y puede incluso coloradito. Sudar. Pero cuando metaboliza el licor, tiene mucha dopamina y masivamente se convierte en adrenalina, noradrenalina, da taquicardia, empieza uno con la sudoración, el temblor, el sustico, y ahí es donde se presentan las arritmias. En Estados Unidos está descrito que los días de fiesta mueren más personas por arritmias, porque obviamente si mañana es día de fiesta, bebamos hoy, mañana calmamos guayabo, y eso es lo que se llama el holiday heart o el síndrome del corazón festivo, y por eso una persona que tenga problemas cardíacos no debe tomar absolutamente ningún tipo de licor. Igual sucede con el diabético, porque dice alcohol sin azúcar, aguardiente sin azúcar, y el diabético cree que por eso lo puede tomar, cuando en realidad si toma licor o se le baja la glucemia o se le dispara, cualquiera de las dos cosas le pueden llegar a suceder. Entonces un diabético, una persona con problemas cardíacos, un hipertenso, un problema de insuficiencia cardíaca, son características que debe excluir el consumo de cualquier tipo de licor. No hay un licor que sea seguro ni recomendable. Cuando la persona sigue bebiendo a pesar de saberse enferma, tiene un problema de alcoholismo, y aprovechemos para que repasen 4 preguntas que deben hacer a los suyos o a que las personas a sí mismas, y es: si yo me he sentido alguna vez mal por mi manera de beber, si yo he dado lugar a críticas con mi manera de beber, si yo lo he querido mermar y no lo he podido lograr, y si alguna vez he calmado guayabo tomando licor, pues soy alcohólico. Cuando uno responde una de esas, no hay problema, cualquiera se siente mal, lo quiere mermar o lo critican. Cuando responde 2 afirmativamente, hay riesgo alto de ser alcohólico.
Y cuando responde 3 o más, es alcohólico. Y miren que no estamos hablando ni de cantidad ni de frecuencia. Repita, Sí, por favor, doctor Gómez, que ese es el test Esa lista necesario, está- la lista de chequeo para saber. Bien Recuerden, interesante. me he sentido alguna vez mal por mi manera de tomar. O sea, arrepentido, Sí. Complejo de culpa. ¿sí? Sí. Me han criticado mi manera de tomar. La gente ha visto que estoy tomando en exceso. Lo he querido mermar y no he podido. Y la última es, ¿alguna vez he calmado guayabo tomando? Esas son las 4 preguntas. Sentirse mal, quererlo mermar, dar lugar a críticas y calmar guayabo. Si 3 de esas es sí, es afirmativo. Es afirmativo y debe buscar un recurso calificado para iniciar un tratamiento, porque el alcoholismo, como bien lo dijiste, es una enfermedad crónica, progresiva, incurable, controlable con tratamiento y mortal sin tratamiento. Muy bien. Bueno, vamos a conversar también con Luz Viviana Gómez. Ella es la encargada del Departamento de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Medellín y nos quiere contar cómo en todos estos días están reforzando pues su trabajo y cómo ayudarnos a identificar en qué lugares no es adecuado comprar el licor porque no es seguro y cómo también identificar aquel licor adulterado. El licor adulterado es un licor al que se le han adicionado sustancias o elementos diferentes a los originales en su composición. En la ciudad nosotros priorizamos hacer el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control dependiendo del momento que está viviendo la ciudad, es decir, ahorita previo a Feria de Flores fortalecemos en sitios donde sabemos que los eventos se van a desarrollar allí, va a haber más incremento de personas, por lo tanto más incremento en el riesgo. Esos sitios, corredores comerciales, parques, sitios públicos, hacemos la vigilancia. Vamos a verificar que el licor no tenga en todo su contenido partículas suspendidas. Eso lo miramos en contra de la luz. ¿sí? El licor Y puede ser miramos que no adulterado tenga- o puede ser fraudulento, puede ser falsificado. En el caso de la adulteración es porque se le adicionan sustancias diferentes a la composición original. Esas sustancias pueden ser tóxicas o pueden ser sustancias simplemente diferentes. En el caso del licor falsificado, que están dándole una propiedad o una nutrición o una declaración de algo que no tiene el producto, puede ser la marca, puede ser el fabricante. Debes verificar que el número de aquí que se registra en la tapa debe coincidir con este número que se registra aquí en la parte. Y debe... La recomendación en general es que las personas consuman en establecimientos abiertos al público que hayan sido vigilados por nosotros, que cuenten con la identificación que tenemos en la Secretaría, que cuente con un concepto favorable condicionado o favorable, muchísimo mejor sería, no consumir en lugares donde no sepamos o no tengamos información. Viviana Gómez, la líder de Vigilancia, Inspección y Control de la Secretaría de Salud, y reitero lo que decía la doctora Fanny hace un ratico, agradecerle a Viviana y a su equipo el trabajo que hacen todo el año, pero especialmente en estas fechas. Ellos se van y hacen operativos en torno a los tablados, a los sitios de concentración, revisan en los establecimientos de comercio, para que nosotros, que a veces estamos ahí disfrutando y consumiendo licor, pues no corramos ningún riesgo. Don Marco Blandón, en Calatrava, en Itagüí. Marco, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien, escuchamos su pregunta, don Marco. Bien, ¿usted? Muy bien, don Marco, su pregunta, por favor. Sí, es que me dicen que el licor no lo debe mezclar uno, por ejemplo, tomarlo con agua, el ron con Coca-Cola, que les pierde las prioridades al licor, ¿ok? Gracias, don Listo, Marco, Marco. por la pregunta. Sí. No, Marco, cualquier licor se puede mezclar con cualquier bebida gaseosa. Es común, por ejemplo, el ron con Coca-Cola para las damas por lo dulce,
Simplemente que las bebidas dulces aceleran la velocidad de absorción del licor si se toma rápidamente. Entonces podría embriagarse más rápidamente una persona con un ron, con un vaso de una gaseosa, en vez de tomarlo lentamente. Eso sucede, pero no hay ninguna mezcla que sea tóxica. Tal vez hay uno que no es tan infundado, y es que la gente dice que no debe comer sandía con licor. Y no es porque la sandía produzca ninguna toxicidad, sino que las frutas de la sandía en su interior tienen cianuro. Y el licor ablanda la cutícula que lo protege y permite que salgan pequeñas cantidades de cianuro, no suficientes para matar a una persona. Tendría que comerse toda la sandía entera, que es poco probable, pero sí suficiente para producirle mucho malestar y síntomas gastrointestinales. Entonces la idea es que si va a utilizar como pasante de sandía, le saque minuciosamente todas las semillas y luego ya lo puede consumir sin ningún problema. Muy bien, vamos ahora a Pereira. Allí se encuentra don Julio Hurtado. Buenos días, Julio, bienvenido. Buenos días y muchas gracias, felicitaciones por el programa. Yo le quiero preguntar al doctor lo siguiente, es que encuentra uno contradicción, por ejemplo, una persona hipertensa, y lo escucho a usted y me dice que uno no debe tomar ningún tipo de licor, pero algunas veces yo he consultado con los médicos y dicen, no, puede tomar whisky y tomarse un traguito, y eso no perjudica. Muy buena pregunta, sí. El problema radica en que nosotros estamos en una cultura que no maneja el volumen. Cuando yo le digo a mis pacientes que un traguito, una copita de vino es buena desde el punto cardiovascular, pues eso es completamente cierto, y hay estudios y podría ser cualquier tipo de trago, un traguito de aguardiente, pero la gente dice, no, pero es que un traguito si cae bien, 2 caen mejor, y 3 excelente, y 4 extraordinario. Juntémoslos todos. Y terminan bebiendo en exceso. Recuerden que, por ejemplo, el licor dispara los triglicéridos y produce trastornos vasculares, y más de una copita de licor aumenta la presión arterial. Por lo tanto, si usted tiene la disciplina de tomarse tan solo una copita de aguardiente, una copita de vino, una cerveza diariamente, no habrá mayor problema. El caso es mantenerlo ahí, en ese límite. Muy bien. Vamos a hacer una pausa ya cortica para llegar a la parte final del programa con el doctor Gómez en esta mañana de Medellín Ciudad Saludable. Muy interesante, hemos aprendido mucho y esperamos que lo propio esté pasando en ustedes. Ya regresamos. El compromiso. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de esperanza. Que viva la feria, quiero celebrar. Somos un pueblo, color campesino. Somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de esperanza. Que viva la feria, quiero celebrar. Somos un pueblo, color campesino. Somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de esperanza. Esta fiesta no tiene igual. Todo el equipo de Telemedellín, muchísimas gracias por esta gran retransmisión. Pudimos todos los colombianos apreciar lo que sucedió durante 3 días en la edición 26 de Colombia Moda. Muchísimas gracias de verdad. En Telemedellín nos gusta siempre estar de moda. Llegamos al último bloque de nuestro programa, pero con una excelente participación, que es lo más importante, que estas respuestas del doctor Ubiel Gómez nos sirvan a todos. Y ahora tenemos desde el barrio Cristóbal a Miguel Ángel Monsalve. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está?
Buenos días, doctora. Habla con Miguel Ángel Monsalve de Cristóbal. Sí, señor, lo escuchamos. Muy interesante el programa que tienen ustedes. Para continuar, le voy a hacer una preguntita al doctor. Doctor, el problema de arritmia, ¿qué es arritmia y qué problemas puede traer una persona que consuma licor? Gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Primero que todo, cuando una persona tiene una arritmia y toma medicamentos, o es hipertenso y toma medicamentos, o diabético y toma medicamentos, y va a tomar licor, la mayoría de las veces suspenden el medicamento porque creen que se van a intoxicar con el licor, y eso nunca se debe hacer. No hay ningún problema en tomar medicamentos antiarrítmicos, antihipertensivos, antihiperglicemiantes para la diabetes concomitantemente con el licor. Es peor suspenderlos. Y lo siguiente es que la arritmia más común es lo que se llama taquiarritmia, que el corazón late a una velocidad mayor de la que habitualmente lo hace, y esas arritmias pueden llevar a finalmente desencadenar lo que se llama una fibrilación. Haz de cuenta que en vez de contraerse de manera armónica el corazón, se contrae como si fuera un bulto de lombriz de manera desordenada, no bombea la sangre, y por eso al no llegar sangre al cerebro y al cuerpo la persona puede morir, y son arritmias que se presentan súbitamente. Por eso el consejo nuevamente es, si yo sé que tengo un problema de salud y a pesar de eso estoy tomando licor poniendo en peligro mi integridad física y mi salud, es porque tengo un problema de alcoholismo. Le estoy dando más importancia al licor que a mi vida, y debo consultar para que un grupo profesional integral, multidisciplinario, me ayude en ese proceso de dejar de consumir el licor. Se puede lograr, porque esa es una pregunta de doña Rosa Restrepo internamente, desde Belén nos llamó y nos dijo, ¿cómo ayudamos a una persona alcohólica? Muy bien, primero que todo no hay que señalarlo, porque recuerden que cuando uno señala a una persona, 3 dedos de la misma mano lo están apuntando a uno. Es más, en medicina, hay médicos con alcoholismo que no lo reconocen. Por eso hay quien dice que alcohólico es todo aquel que bebe más que el médico que lo trata. Pero médicos son muchos que padecen el alcoholismo. Pero lo primero es sensibilizar a esa persona, entenderla, ofrecerle apoyo, darle ayuda, no cogerlo a cantaleta, no hacerle amenazas, sino decir, entiendo que tienes una enfermedad, te queremos brindar un apoyo, te vamos a acompañar, consultemos en un centro especializado. Y ahí tenemos en la ciudad Carisma, ahí tenemos a La Luz, y tenemos el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde hay tratamientos de alcoholismo por grupos multidisciplinarios con una alta eficacia. Pues doctor Ubiar, muchas gracias, de verdad muchas, pero muchas gracias, porque este programa fue muy importante, con una excelente participación, y les agradecemos a usted, aprendimos mucho hoy, muy amable. Felipe, muchas gracias. Y hasta que lo volvamos a molestar. En lo que les pueda servir, cuenten siempre conmigo. Sabemos que sí, gracias. Mil gracias, doctor, un placer Gracias, volverlo a ver después de tanto tiempo. Cuando me dio No clase. les voy a contar cuánto para que no hagan pues como muchas dejemos cuentas. así. Pero aprendí mucho como en esa época. A ustedes mil gracias, excelente la participación y las preguntas también como siempre. Ya sabemos entonces las recomendaciones, a cuidarnos mucho, a disfrutar de la feria, pero a cuidarnos mucho en todo este aspecto del licor adulterado. Mañana es el último día pues de la semana. Vamos a cerrar entonces con un tema importantísimo, cómo cuidarnos de los rayos ultravioleta en esta época para poder salir a disfrutar de una forma saludable de todos los desfiles. Entonces que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana a las 11. Hasta mañana.